Muy bienvenida, corriendo. profesora. Se le Gracias, agradece su presencia. gracias, don Alcide. Más vale tarde que nunca. Así es, tiene toda la razón. Ya. Estimados, hoy día les tengo una sorpresa. Pregúntenme, ¿cuál es la ¿Y sorpresa? cuál es la sorpresa? Tenemos prueba. Hoy día tenemos prueba. ¿Ya? Vamos a hacer una evaluación. Yo tomé una prueba del año pasado y la vamos a ir revisando. ¿Ya? Eh, con el fin de que cada uno vaya viendo cómo está con los contenidos que hemos visto, porque se supone que ustedes algo han ido estudiando, ¿sí o no? Por su cuenta, porque esa es la idea. No solamente quedarse con lo de la clase, sino que también ir reforzando la materia, ir viendo los textos, ir revisando las guías, ¿cierto? Reforzándolas aún más. Entonces, en función de eso es que yo tengo preparada una guía para hoy día, una evaluación con preguntas de años anteriores. Entonces ahí uno va viendo cómo está la cosa, cómo son el tipo de preguntas, qué es lo que me van preguntando de los temas que hemos visto y eso. Ahora, esta evaluación, si ustedes quieren, le ponemos una nota, pero esa nota va a ser de ustedes. No es que yo vaya a publicar ahí, la señora María se sacó un 5, ¿ya? O la señora Lorena se sacó un 4. No, cada uno va a saber qué nota se sacó, nada más. Y al final yo les doy la nota si es que ustedes quieren saberla. Y si no, se quedan solamente con un puntaje. ¿Listo? Así que de esa manera vamos a trabajar hoy día. Yo voy a compartir con ustedes la evaluación que tengo. Ahí está. Ciencias Naturales, primer ciclo, ensayo número 1. ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de esto? Yo vamos a ir pasando las preguntas, nos vamos a ir de a dos preguntas. Ustedes van a responder lo más honestamente posible. No me sirve si están copiando las respuestas, porque es engañarse a uno mismo. Ya, si yo no me acuerdo de la uno, la dejo en blanco, pero sí me acuerdo de la 2, por ejemplo, y trato de responderla. ¿Ya? Y si está buena cuando la revisemos, perfecto, se va a poner un tic. Pero si está mala cuando la revisemos, se va a poner una X. Eso quiere decir que después va a tener que reforzar todavía más estos contenidos. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí, Sí, profesora, ya, muy bien. Entonces, partimos. Este formato es como la prueba, ¿ah? La prueba que ustedes van a hacer en agosto. Dice, lea atentamente cada pregunta y responda marcando en un círculo la alternativa correcta. Yo sugiero que ustedes en su casa, en el cuaderno que tienen ahí, van a poner preguntas del 1 a la 25. De la 1 a la 25. La número 1 y le van a poner la alternativa correcta, la que ustedes creen. Y después revisamos. Después yo voy a dar la correcta. Pero primero ustedes. Ya, entonces, hacemos la uno y la 2. Nos vamos a ir dando unos minutitos en cada pregunta. Ya, a trabajar.
Listo. No nos damos más tiempo porque son 1 o 2 minutos por pregunta. La número 1. ¿Qué acción realizada por el ser humano contribuyó al adelgazamiento de la capa de ozono de la atmósfera? ¿Quién me dice? Ah, La A. El uso de aerosoles. Muy bien. Adelgazamiento de la capa de ozono. El uso de aerosoles. Muy bien. Todos los que se pusieron letra A le van a poner un tic. ¿Listo? Si Ya. alguien puso otra alternativa, le pone una X, pero va a marcar la correcta. Y así finalmente vamos a contar cuántas X o cuántos tics tengo al final de la hora. Número 2. Ay, esta me encanta. Durante el siglo XX, un científico propuso un modelo de átomo que describe al átomo con un núcleo positivo y con electrones que giraban en torno a él en órbitas estacionarias. ¿A qué modelo de átomo corresponde la descripción? ¿Quién hablaba ¿sí? de órbitas? Siglo XX. ¿Cuál de todo esto es el más moderno? ¿Cuál es el último que vimos en clase? La A. Muy bien, modelo de Bohr. Aquí estaba sumamente fácil porque los otros dos son antes del siglo XX, ¿ya? Estamos hablando del 1800 y algo. Demócrito y Leucipo era antes de Cristo, en el siglo, estamos hablando del año 300 antes de Cristo. Así que el más moderno aquí es Bohr y habla de órbitas estacionarias. Muy bien. Número 3. Ustedes, 2 minutos, o uno nomás en realidad. Listo. Ana pone una cuchara metálica frente al vapor que sale de una tetera donde hierve agua. Vayan imaginándose la situación. Ella observa que en la cuchara el vapor se condensa y aparecen pequeñas gotas de agua. O sea, el vapor se transforma en agua. ¿Qué le ocurre a las partículas de vapor cuando éste se condensa? Cuando pasa de vapor a líquido. Aumenta su temperatura. La C. A ver, estaba, la tetera estaba con el agua hirviendo y yo puse una cuchara, ¿cierto? Sobre el vapor y me dice que ese vapor se condensa. O sea, de la cuchara salen gotitas.
¿Qué le ocurre a las moléculas, dice, o a las partículas? La temperatura es la misma porque el agua está hirviendo. ¿Qué le pasa a las moléculas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de gases la semana pasada? Dijimos que los gases, si yo aumento la temperatura del gas, ¿se mueve más o menos? Si caliento un gas, ¿qué Se le mueve pasa a la más, profe. Se mueven más, ¿cierto? Sí, Ya, yo me pues, pero equivoqué y aquí puse la A y aumenta de En tamaño. la D, profesora, disminuye su volumen. disminuyen su movimiento, porque estaban en gas, en vapor, y el vapor se mueve mucho, las moléculas de vapor se mueven locas, pero cuando el vapor se transforma en líquido, nosotros ya sabemos que los líquidos se mueven un poco menos. Entonces, de gas a líquido, las partículas disminuyen su movimiento. Piensen ustedes en esto y no se les olvide nunca más. Las partículas o las moléculas, que es lo mismo, nunca disminuyen su masa porque ya son algo pequeño. Tampoco crecen las partículas, ni disminuyen su masa ni crecen. ¿Ya? Las partículas no tienen temperatura, por lo tanto no aumentan su temperatura, no tienen esa opción. Pero sí, ¿qué puede pasar? Que disminuyan su movimiento, aumenten su movimiento, que aumente el volumen de las partículas, que disminuya el volumen de las partículas. Nada más que eso. ¿Ya? Seguimos. Número 4. Un minuto. Esta está muy facilita. Número 4. Luis le pone 4 cucharadas de azúcar a su taza de té caliente. 4. El azúcar se disuelve hasta que no es posible distinguir ni siquiera un grano. Sin embargo, cuando su té se enfría, se da cuenta que en el fondo de la taza aparece una capa de azúcar. ¿Por qué se produce este fenómeno si Luis no le agregó más azúcar al agua? ¿Qué me dice? Denme una alternativa, pues chiquillos. La A, profe. Muy bien, porque el té frío tiene menos capacidad de disolver el azúcar que el té caliente. Muy bien. ¿Por qué no pueden ser las otras? Por ejemplo, la B. Dice, el té frío aumenta la concentración de azúcar en la taza. Eso no es verdad. Cuando el azúcar se enfría, aumenta de volumen. Mentira. Cuando el azúcar se enfría, aumenta su masa. Tampoco. ¿Ya? Número 5. Número 5.
Esto lo vimos la semana pasada, así que tiene que estar fresquito. El aire es una mezcla de gases, entre los cuales se destaca el oxígeno y el nitrógeno. ¿Cuál es la distribución aproximada de estos gases en el aire? ¿Cuál será la correcta? La B, profe. La B. A ver, hay que fijarse aquí abajo en esto. El nitrógeno es rayadito, ¿ya? El oxígeno no tiene nada, no tiene rayita, y otros gases en negrito. Correcto. ¿Quién más tenía la B? ¿Nadie más tenía la B? Yo no le alcancé a contestar. Ay, fue muy rápido, pero tienes que avisarme. Tienes que avisarme, profe, todavía no. Ya, ya, es la letra B entonces. Aquí me muestra que el nitrógeno, aquí hay que fijarse en este detalle de aquí abajito. El nitrógeno es el que está achurado. El oxígeno está en blanco, sin líneas. Entonces, el nitrógeno está en un 78%, el oxígeno está en un 21% y otros gases corresponde al 1% restante. Ya, aquí sí que yo les voy a dar ratito para que trabajen ustedes. Aquí podemos hacer 6, 7 y 8. A trabajar.
¿Cómo vamos? ¿Estamos listos? ¿Alguien que me conteste? Si es que terminaron o todavía no. ¿Quién me dice las 6? Una muestra de material radioactivo que se desintegra permanentemente emite radiaciones alfa, beta y gamma. Al pasar a través de un campo magnético, la radiación gamma no se desvía debido a que La A, profesora, no tiene no, carga eléctrica. muy bien, no tiene carga eléctrica. Muy bien. Número 7. De acuerdo al modelo cinético molecular de los gases, ¿por qué al calentar el aire contenido en un globo aumenta de tamaño? Aquí estamos viendo qué le pasó a las moléculas al calentarlas. La C, porque las partículas del aire aumentan de tamaño. Aumentan, dijimos que las moléculas no aumentaban el tamaño ni tampoco disminuían. ¿Qué es lo que hacen las moléculas? La Aumentan D, su profe, velocidad. Eso sí, aumenta la la D. velocidad porque se están calentando, más se mueven, ¿ya? Se mueven en todas direcciones, se mueven cada vez más rápido. Eso hacen las moléculas cuando se calientan. Aumentan su velocidad. La 7 es la letra D. Y la Ya, y tenía la buena, número 8, profesora. Me ¿cómo? había equivocado nomás. La tenía buena, me había equivocado de la Al al leerla. decirla. Sí. Ah, ya, muy bien. La número 8 está muy fácil porque la vimos la semana pasada, la clase pasada. Nuestro planeta tiene características muy especiales que lo hacen diferente a los demás planetas del sistema solar. Una de esas características es la atmósfera. ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? Describa su respuesta a continuación. ¿Para qué sirve la atmósfera? Que nos protege de la radiación solar. Muy bien. ¿Quién me dice otra? Cuida la vida de la Tierra. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra? Gracias a la atmósfera. Profesora, reduce la temperatura del ambiente del día y la noche. Ya, muy bien, perfecto. Nos protege de los meteoritos, por ejemplo, ¿cierto? Permite que se desarrolle la lluvia, las nubes, el arco iris, los granizos, etcétera. Muy bien. Ya. Número 9. Vamos con el gas y vamos con las moléculas de gas. Una botella rígida de acero, piensen en un cilindro de gas, contiene cierta cantidad de gas. Si la botella se expone a una fuente de calor, ¿qué cambio se produce en el gas contenido en el interior de la botella? ¿Qué les Aumenta la pasa? presión, profe. Muy bien, ¿cierto? ¿Y por qué aumenta la presión? Porque las moléculas se empiezan a mover cada vez más, porque estamos diciendo que las moléculas con la temperatura se mueven y chocan con las paredes y chocan unas con otras, por lo tanto la presión aumenta. Muy bien. ¿Quién lleva 9 buenas? ¿Quién lleva 8 buenas? Yo, profesora. Muy bien, señora Vitalia, la felicito. ¿Ya? Perfecto.
Fíjense que esta guía está apuntada prácticamente a puro gas. Ya, número 10, 11 y 12. La pueden hacer ustedes. Nos damos unos minutitos.
Listo. Número 10. El mal de altura es un malestar general, cuyos principales síntomas son el dolor de cabeza y los mareos, ¿cierto? Este mal se presenta en las personas cuando viajan a lugares de gran altitud. ¿Qué cambios se producen en la atmósfera al aumentar la altitud geográfica? ¿Qué es lo que pasó en la atmósfera? A medida que subo, Disminuye el oxígeno. La B. disminuye la presión de oxígeno. Por eso es que las personas empiezan con dolor de cabeza, de mareo. Uno dice, me apuné. Cuando la gente va al norte, cuando la gente va a Perú, ¿cierto? Anda apunada porque le falta el oxígeno, porque está a gran altura. Muy bien. La número 11. ¿Cuál es una característica propia de las reacciones de combustión? Recordemos que combustión es quemar algo. ¿Qué era lo que no podía faltar en la reacción de combustión? La C. ¿Alguien hizo la C? C, profe. ¿Cuál dice don Cristian? La C. La C. No, porque el dióxido de carbono se genera, pero eh, como producto. En cambio, cuando se produce la reacción de combustión, además de necesitar el oxígeno, que no aparece aquí, uno de los productos es el vapor de agua. Siempre que algo se quema, se producen gotitas de agua. A lo mejor no se nota porque se está quemando, pero se producen gotitas de agua. Entonces, uno de sus productos es el vapor de agua. Esa estaba más difícil. Ya, la número 12. En el siguiente esquema se ilustra la reacción de combustión de un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto químico que tiene carbono, por ejemplo, como el gas metano. Escriba en los recuadros A y B los términos que faltan. Para que se queme este, ahora sí, ¿qué necesito para que este se queme? ¿Qué hemos dicho que... Oxígeno. Muy bien, le voy a poner oxígeno. Muy bien, ahí está, oxígeno. Entonces se libera calor, se produce el vapor de agua, más, ¿cómo se llama este gas que se libera, que contamina la atmósfera? Nitrógeno. No, el gas que eliminamos cuando respiramos. Di, dióxido Dióxido de carbono. de, De muy carbono. bien, muy bien. Dióxido de carbono. Aquí tengo el CO2, dióxido de carbono. ¿Ya? Fíjense que la número 11 me dice que la reacción de combustión, uno de los productos es el vapor de agua. Aquí está la ecuación química, aquí está el agua, el vapor de agua. ¿Listo? Y además sabíamos que para quemar cualquier cosa, en este caso un hidrocarburo, necesitamos tener oxígeno. Y siempre se va a producir dióxido de carbono. Y la número 13. ¿Quién me dice la número 13? La A, profe. Muy bien. Dice, ¿en qué zona del átomo se concentra la mayor parte de su masa? Siempre la masa se concentra en el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo están los protones y los neutrones juntos. Por lo tanto, siempre va a haber más masa en el núcleo. ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar lo que escribí aquí del oxígeno y del dióxido de carbono,
¿Puedo borrar? Sí, Ya, Sí, profesora. ya. Entonces, seguimos. Mira, la 14 la vimos la semana pasada. Ya, la 14. En un recipiente con un gas en su interior, tiene una tapa móvil, como se muestra en la figura 1, ¿cierto? Si el recipiente se calienta, otra vez, las moléculas se calientan, su tapa se mueve hacia arriba, como se muestra en la figura 2, utilizando el modelo cinético molecular. Este modelo cinético molecular se refiere a cómo se comportan los gases. ¿Por qué la tapa se desplaza hacia arriba en la figura 2? ¿Qué es lo que aumentó? La presión, profe. su volumen. El volumen. Aumenta el volumen. Aquí disminuye la presión y aumenta el volumen. Entonces yo voy a anotar por aquí. Voy a poner que para que todos tengamos lo mismo, aumenta el volumen y disminuye la presión. Ahí sí. Aumenta el volumen y disminuye la presión. Listo. ¿Borro? Sí, profesora. Ya. Sí, porque no puedo avanzar porque tengo algo escrito. Entonces tengo que estar borrando. Número 15. Esto no lo hemos visto. No hemos visto nada de célula. Pero a ver si alguien le achuntó. En una célula eucarionte, ¿en qué organelo se realiza la respiración celular? ¿Alguien la hizo? O díganme lo que pusieron, porque en una de esas, ¿no? Ya, la respiración celular se realiza en la mitocondria, que es un organelo que forma parte de la célula. Mitocondria. Cuando tengan la prueba de agosto, ustedes, la verdad que no sabemos qué nos van a preguntar. ¿Listo? No sabemos qué temas van a entrar. Por lo tanto, hay que estudiar de todo un poco. Así que por esa razón yo incluí aquí preguntas variadas, no solamente de los temas que hemos visto, sino que adelantándose un poquito más. Ya, número 16, 17. 16, 17 y 18. Las tres últimas que vemos ahora. Ya, sí. La 15, 16. Dice, entre las moléculas que forman parte de una célula se encuentran los lípidos o grasa. ¿Qué función cumplen los lípidos en la célula? Esa se utiliza para almacenar agua, se comportan, son fuentes de energía. Me parece que la de. Chiquillos, los lípidos son las grasitas. ¿Para qué me sirven las grasas en el cuerpo? ¿Qué me aportan? Ya estoy entrando ya. ¿Qué me aportarán las grasas? Son fuente de energía. Muy bien, muy bien. Son fuentes de energía. Cuando nos comemos una sopaipilla, un completo, estamos aportando energía al cuerpo, ¿ya?
Lo que pasa es que el cuerpo a veces no requiere tanta energía y seguimos comiendo igual. Ya, la 17, fotosíntesis. Dice, ¿por qué la fotosíntesis es fundamental para la vida de los animales? Todos sabemos que la fotosíntesis la hacen las plantas, pero aquí me dice que la fotosíntesis es fundamental para los animales. Nosotros somos del reino animal. ¿Para qué nos sirve a nosotros la fotosíntesis? ¿Qué me da la planta con la fotosíntesis? La B, ¿Cuál, señora María? la B, describo de La las B. moléculas que se utiliza para respirar. eh, Yo creo que la D restituye a la restituye a la atmósfera el atmósfera oxígeno que se que se utiliza para realiza para respirar. respirar. Con la fotosíntesis la planta nos da oxígeno y todos los del reino animal utilizamos el oxígeno para respirar. Así que es la letra D. Ya, la 18. Este tema es más complejo, no lo hemos visto aún, así que la vamos a decir rápidamente. Dice, la mitosis y la meiosis son procesos de división celular que ocurren en nuestro cuerpo cuando la célula se reproduce. ¿Cuál es una diferencia entre ambos procesos de división celular? La diferencia es que la mitosis origina células idénticas. A ver, la mitosis, esta. La mitosis produce 4 células hijas y la meiosis 2 células hijas. ¿Listo? Me queda la 19 y la 20, porque este ensayo lo hice más cortito en realidad, como es el primero. ¿Qué función cumplen los carbohidratos en la célula? Los carbohidratos, estimados, ¿alguien sabe la función? Los carbohidratos, por ejemplo, el pan, los tallarines, el arroz, el azúcar, también es un carbohidrato. ¿Qué me aportarán? Aportan nutrientes. Aportan energía, energía, ¿ya? Los carbohidratos son nutrientes, pero aportan energía, igual que los lípidos, igual que las grasas. Entonces, en la 19 es que la función es que aportan energía. Y la 20, ¿por qué es importante que la célula, antes que realice mitosis, duplique su material genético? Aquí voy a anotar esta respuesta. Aquí dice, los carbohidratos aportan energía a la célula. Ya. Y esta, ¿por qué es importante que la célula realice mitosis? Para conservar el material genético. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos células. Por ahora nos quedamos solo con la respuesta. Para conservar el material genético. Ya. ¿Cuántas buenas tuvieron? ¿Quién me dice? ¿Alguien quiere compartir sus buenas? Y yo les digo qué puntaje sacaron. Y les puedo decir la nota igual. Bueno, 10, profesora. Ya, al tiro, al tiro. Ah. El puntaje es, vamos a ponerle un punto cada una, ¿cierto?
Eh, ya, ahí. Vamos a generar. Ya. ¿Cuánto puntaje sacó? 10. Señora María, ¿10 respuestas buenas? Sí, Sí. Entonces tuvo un 4. sí. Yo tuve 12, profesora. 12 tuvo un 4,6. Da lo mismo si es un 4 o es un 7, porque se aprueba con un 4. Así que muy bien las dos, las felicito. Porque aquí fue una prueba sorpresa, ¿ya? Eso quiere decir que cuando ustedes estudien de verdad se van a sacar mucho mejor nota. Ya. ¿Quién más quiere saber su nota? Yo tuve 14 buenas. Tuvo un 5,2. Muy bien, la felicito. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ahí cada uno se queda con su puntaje nomás, ¿cierto? Ya sabemos que el mínimo era 10. Yo tuve 15. 15, tuvo un 5,5. Muy bien, la felicito igual. Los que sacaron menos de 10, no se preocupen, es el primer ensayo, vamos a tener otros, pero la idea es, y la recomendación, voy a sacar esto, voy a terminar con esto. No borré. Espérenme un poquito. Voy a borrar. Ya, ahí sí. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde estoy? Ah, ahí. Es que se vuelve inestable el internet. Ya, entonces la idea, estimados, es ir reforzando la materia, ir adelantándose con los libros, ¿cierto? En la medida que uno pueda. ¿Ya? Y para los que sacaron menos de 10, ánimo, que se puede, lo pueden lograr. Así que hay que seguir estudiando nomás. Queda otra. ¿Ya? Había dejado bien, se me olvida que está estudiando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario que diga Pues, ahora? profesora, ¿y esta guía usted la puede enviar para como ir estudiando? Sí, 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 sí. Yo se la voy a enviar a don Alcides Ya, y él la comparte gracias. con ustedes. Ningún problema. Gracias. ¿Ya? Y como ya tienen todas las respuestas, así que ahí se la van estudiando, de a poquito. Ya. Estimados, que tengan una buena noche, que descansen, que tengan un buen término de semana, un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias, profesora. Ya, Igual que para estén usted, muy Gracias, bien. profesora. profesora. Chao, Chau, gracias. chau.